Muy buenas noches, vecinos, vecinas. Una vez más en este espacio a través de Señal 3 La Victoria, espacio de comunicación comunitaria, territorial, espacio que rompe con el cerco comunicacional de los poderosos. Y hoy día tenemos una invitada de lujo. Hoy día queremos hablar sobre la realidad que viven miles y miles de profesores y profesoras a lo largo de Chile, en condiciones de trabajo altamente estresantes, demandantes, con una realidad que ha cambiado el mundo de la educación bajo muchas prismas. Está con nosotros una compañera entrañable, la compañera que además de profesora también es psicóloga, trabajadora social y que hoy día ejerce un rol dentro del Colegio Manuel de Cervantes, Miguel de Cervantes, perdón. Está con nosotros la profesora Mónica Aedo. Un gusto, Mónica, qué bueno tenerla acá. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar acá y poder contribuir con un pequeño grano de arena a aclarar algunas dudas en términos de los mitos que se han forjado del trabajo, la labor y el cómo funciona la labor docente en nuestro país. Fantástico. Nosotros invitamos a Mónica porque mucho se habla y todo el mundo habla de la labor docente. Los psicólogos hablan de la labor docente, los sociólogos, los economistas, ministros, todo el mundo habla de la labor docente. Pero la labor docente es una labor hoy día que está bajo fuego en términos de que durante 50 años poco y nada se ha hecho por la dignidad laboral, la dignidad salarial de los profesores. Y hoy día nos enfrentamos, ¿cierto?, a una situación de alta demanda con jornadas laborales extensivas que además continúan en la casa, pero además y asociándolo a lo que es este programa de No Más AFP, ¿cierto?, de seguridad social, quisiera que nos contaras, Mónica, cuál es la realidad de los y las colegas que pensionan, que se jubilan. ¿Cuál es lo que tú has podido percibir? Porque además Mónica ha sido dirigente del Colegio de Profesores, tiene una cercanía con la realidad que viven los profesores activos, pero también los profesores pasivos. ¿Cómo ves tú el tema de la seguridad social en el mundo docente? Mira, primero hay que decir que, aunque hay personas que no les gusta tocar este tema, pero los profesores hasta el año 1980, que es cuando se vota se impone la Constitución, y en el año 81 se privatiza toda la educación en Chile. O sea, la educación es privada desde el año 1981 en adelante en Chile. Santiago es la última comuna en pasar a ser privatizada en el año 1986. Disculpa, Mónica, para que la gente también Sí, entienda, cuando tú te refieres a privada es porque los colegios públicos pasan a ser control de los municipios de los municipios y de particulares. y de Y particulares. de particulares, Ujú. porque las municipalidades son organismos públicos pero de derecho privado. Se crean las primeras fundaciones, por ejemplo acá en Santiago tenemos la Fundación Santiago. Ujú. Y en algunos colegios se hicieron Corporaciones. corporaciones, DAEN, DEM, distintas Ujú. organizaciones y también algunos privados que tenían un espacio, una casa, la habilitaban con sillas, mesa y a ellos les empezó a llegar la subvención. Hasta el año 1980, la subvención, o sea, el Estado pagaba el dinero de los profesores, sus remuneraciones y pagaba los arreglos de los establecimientos. Había una sociedad de construcción de establecimientos educacionales que se demoraba en poner un vidrio, por eso que la gente participaba, se demoraban en hartas cosas, pero el Estado cubría. Desde 1981 son los particulares, se le entrega el dinero a los municipios, pero no por la cantidad de estudiantes que hay, sino que dependiendo de los estudiantes que hay, la cantidad de días que iba al colegio. O Exacto, el sea, famoso voucher. el voucher de asistencia Ujú. media. Si el niño va, se paga completo y si el niño no va, no se paga. Y ahí empezamos con esta
despojo, este detrimento de la educación, donde empieza a desvalorizarse, y los docentes, los profesores, que hasta ese momento, ¿qué hacían los profesores? Cada 3 años tenían un trienio que se acabaron en el año 73, por supuesto, empezaron a trabajar de manera, los profesores y profesoras chilenos, desde ese tiempo a la fecha, perdieron aproximadamente como el 80% de su sueldo. Lo pierden y como todos los trabajadores chilenos perdieron todas las garantías laborales que existían. Luego, en el año 1990 hasta el 96, logramos, después de mucha lucha, después de mucho pelear, se logró establecer el estatuto docente, que nuevamente reconocía bienio y algunas características, tratando de aumentar también la remuneración a los profesores, porque los profesores y profesoras se vieron empobrecidos por todo este sistema, por la dictadura que nos tocó a todos vivir. Entonces los profesores, si bien es cierto, no ganaban altos sueldos, pero eran sueldos bastante más altos con respecto al promedio de los trabajadores chilenos. ¿Ya? Y eran sueldos estables que le permitían tener un pasar bien, ¿ya? No muy, porque el consumo era distinto, eran clase media. éramos, sí, En verdad existía ese concepto la de clase media. Sí, el profesor tenía una vida no pudiente, no, pero una vida holgada. Y luego eso se pierde. Y bueno, hoy día los profesores nuevamente se ven enfrescados a una situación. Bueno, fueron obligados a pasar a la AFP como todos los chilenos. Entonces, hasta ese momento, hasta el año 1973, los profesores trabajaban máximo 30 años y luego se jubilaban. Y después, con esta invención de la AFP y todo, los profesores empezaron a trabajar hasta los 65 años. Habían profesores que empezaban muy tempranamente a trabajar porque se metían o participaban, se incorporaban a lo que era la escuela de formación de docente a los 18, a los 20 años. Entonces los profesores se jubilaban, a los 50 años estaban jubilados, podían hacer otras cosas y tenían un tiempo, digamos, para trabajar con mayor dignidad. Pues bien, hoy en día hay profesores que trabajan 40 años, 45 años, 50 años para poder jubilar. Pero uno podría pensar de que, considerando que trabajan tantos años, debieran de tener una excelente pensión, no la tienen. Porque del sueldo que recibe un profesor, las remuneraciones que recibe cuando está trabajando, al momento de jubilar, bajan al 20%, al 25% de lo que él recibe cuando está en vida laboral. Razón por la cual muchos profesores deciden continuar, pero ahora hay una ley que dice que los profesores tienen que trabajar hasta cierta edad para todos los trabajadores en general, y sobre los 70 años te van a empezar a castigar si tú sigues trabajando. Por lo tanto, yo preveo que la pobreza que va a haber en el mundo docente y en el mundo laboral del adulto mayor va a ser mucho mayor de la que tenemos hoy en día. Terrible, porque hoy por hoy, lo saqué de la página de la Fundación Sol, el promedio de pensión de un profesor con 30 años de servicio bordea los 340, 350 mil pesos. Así es. Claro, y algunos dicen, pero con la PGU, pero lo que siempre hemos dicho y lo recalcamos en este programa, que la PGU no lo paga la AFP, la PGU la pagamos nosotros con nuestro impuesto. Lo que se gasta en la PGU para poder enmendar la miseria que paga la AFP podría estar invirtiéndose en establecimientos educacionales, se podría estar invirtiendo en salud, en vivienda, pero no. El Estado tiene que echar mano de sus recursos para subsanar la miseria que pagan las empresas privadas de AFP. Y hoy día, claro, yo por ejemplo te comentaba antes de empezar el programa que tengo una colega que ya va a cumplir 68 años y que no se quiere pensionar porque ella gana un poco más de 1 millón y con 1 millón no le alcanza. Entonces, si se jubila, va a sacar máximo, con la PGU incluida, 550 lucas. Claro, mira, qué bueno que tocas ese punto,
porque yo aprovecho de decirle a la gente que de acuerdo a la ley, que es nefasta, pero hay un pero. Las mujeres en Chile, a pesar de que quieren obligarnos hace mucho rato a jubilar a los 65 años, las mujeres desde los 60 años, usted cumple 60 años, la mujer trabajadora, y puede ir a la AFP y decir, yo ya cumplí con entregarle esta cantidad de dinero a ustedes, que es más del 10% de la remuneración que uno recibe, yo ya no quiero seguir imponiendo, y ese 10%, más del 10%, queda en su remuneración integral. Por lo tanto, las trabajadoras debieran de, desde mi punto de vista, a los 60 años, al día siguiente de cumplir años, ir a la AFP y pedir dejar de cotizar. Y el dinero, usted no tiene obligación de jubilarse inmediatamente. Usted puede seguir trabajando con el mismo empleador, pero ya usted no tiene la obligación de seguir cotizando para la AFP. Usted deja de cotizar, ese dinero lo recibe y a su empleador le dice, usted ya no me tiene que descontar porque yo ya cumplí con la obligación, con lo que nos obliga el sistema que tenemos acá en Chile. ¿Y eso es legal, Mónica? Eso es legal y los hombres pueden dejar de cotizar a los 65 años. ¿Tú lo hiciste? Yo cumplí años y porque cumplí el día sábado, y el día lunes siguiente inmediatamente me fui a la AFP, llevé el documento que te hacen llevar, yo lo lleno, lo llevas a tu empleador, el empleador también lo recibe, te lo lleva y uno lo vuelve a llevar. Te hacen un paseo, pero en definitiva, como todas las gestiones, claro, como toda la burocracia de acá, pero en definitiva, ¿qué es lo que hace uno? Quedas con un incremento mayor físico, que lo ves, o sea, tú ves que sube el 10% más tu remuneración. Sí, sube. Mira, qué interesante, porque ¿por qué queríamos hablar de seguridad social y profesores? Porque las falacias que manejan la AFP, José Piñera, Fontaine y todos los asalariados de la AFP, que sus sueldos millonarios se los pagamos nosotros, es que las AFP, es que usted trabaja poco, es que usted gana poco, es que usted no cotiza. Bueno, aquí tenemos la realidad que son profesionales, y esto es súper importante, profesionales que estudiaron 5 años en una carrera universitaria, profesionales que tuvieron que cursar ramos, que tuvieron que dar exámenes, que tuvieron que dar examen de grado, profesionales que tuvieron que hacer una práctica profesional. Y esos profesionales cuando entran al mundo laboral entran bajo una precariedad económica gigantesca. Fruto de ello es que hoy día el mismo gobierno, incluso la derecha, está reconociendo que hay un déficit de profesores y que para el próximo año ese déficit se va a incrementar. Y que por eso están viendo la forma en el Senado y en el Congreso de que un ingeniero comercial, un químico, un físico, un abogado pueda ir a hacer clase, lo que es una clara alevosía, una clara infracción a lo que significa el derecho a que la profesión de la docencia, el derecho a que el profesorado tenga la potestad de ser ellos los encargados de impartir la educación en Chile. Entonces, en razón de eso, aquí estamos frente a una situación tremendamente que pone en evidencia con pedagogía que las AFP, aparte de ser una máquina de robo, además mienten, porque profesores con 30, 35 años de trabajo continuo, sin laguna, con sueldos permanentes, sus pensiones siguen siendo miserables. Así es, para muestra un botón. Yo empecé a trabajar en el año 1987. Llevo hasta el momento casi 38 años trabajando. Y estoy esperando todavía un bono al cual se postula para poder jubilar el bono de retiro, que los honorables habían planteado, de hecho está la ley, que tú puedes esperarlo en tu casa, sentado tranquilamente, pero eso nosotros manifestamos desde siempre que se convierte en una nueva deuda histórica. Ahora, cuando un profesor ingresa a trabajar, con este sistema, la ley 20.501, tú hablabas de los profesionales que pueden ingresar, la verdad es que ellos ya están dentro de las escuelas. Con el déficit de docentes que hay, esta ley
no tengo bien claro si es la 20.501 que promueve esto u otra similar, pero hoy día alguien, por ejemplo, un ingeniero comercial, puede entrar a dar clases Y con ese certificado de con habilitación. habilitación, justamente. Ahora, cuando nosotros logramos el estatuto docente, se empezó a cuestionar que los profesores tenían mala calidad en Chile. Ujú. Y se implementó un sistema de evaluación que las autoridades del momento dijeron que los profesores no se querían evaluar. La verdad es que la forma en que evalúan es una forma engañosa, porque cuando se empezó a evaluar a los profesores, que en el estatuto docente nosotros tenemos un ítem de perfeccionamiento y dependiendo también de tu grado te dan un bono, porque este país entrega puros bonos, ¿ya? Resulta que habían 4 categorías: insuficiente, básico, competente y destacado. Eran solo 4 categorías y en una de las primeras evaluaciones que se realiza, en realidad casi no salen profesores insatisfactorios. Entonces, como no hay profesores insatisfactorios, inmediatamente ellos cambian la ley y dicen, no, ahora los que están mal son insatisfactorios, básicos, ¿ya? Y los otros quedan ahí. Cambio de ley nuevamente. Y luego, después de esta ley, inventan la carrera docente, ¿ya? Yo no quiero aburrirlos con tanto detalle de esto, pero quiero que les quede claro que se ha buscado en buen chileno así como pillar la calidad de los profesores y se le inventan distintas evaluaciones. Hoy en día, un joven que entra a trabajar en educación, un docente nuevo, un docente Nobel, puede evaluarse, pero resulta que tiene que esperar 4 años para que le suban el sueldo. Claro. Y luego de esos 4 años de trabajar, él puede evaluarse, le suben un poquito el sueldo. Aunque él salga evaluado como el mejor profesor de Chile, tiene que seguir esperando y volver a evaluarse 4 años más tarde para intentar nuevamente un aumento de sueldo. La verdad sea dicha es que el incremento remuneracional de los profesores ha sido principalmente por el IPC. Si no se le aplicara el IPC, que es la negociación que hace el sector público todos los años, nosotros lamentablemente tendríamos un sueldo mucho más bajo. Desde el año 73 a la fecha, los profesores no han logrado el nivel de ingresos que tenían al año 1973. Todavía estamos bajo el 80%, o sea, no se ha logrado recuperar. Y hoy día, con las necesidades, con los requerimientos de la sociedad actual y como ahora la salud es privada y todo es privado, por supuesto que y también el imponer un sistema de consumo hace que lo que reciben hoy día los profesores, por supuesto que sea absolutamente insatisfactorio para tener una vida de acorde a aquel que le va a enseñar a las nuevas generaciones elementos culturales y prepararlos para que sean sujetos, para que sean ciudadanos, para que sean personas de bien y sean profesionales formados éticamente para servir a la comunidad, para ayudar en el desarrollo de la comunidad. Bueno, efectivamente, y esa era la intención de invitar a Mónica, es porque ha habido una campaña permanente de desprestigio contra el cuerpo docente, contra los profesores. Porque hemos sido los profesores, y digo hemos porque yo también soy, si no lo saben, soy profesor de filosofía, hemos sido los profesores a través de quizás uno de los gremios que más ha luchado por reconstituir y recuperar su dignidad dentro de lo que significa la significancia que tiene educar. Porque hoy día los profesores, aparte de su precariedad económica, por los sueldos bajos que reciben y la sobrecarga académica, porque hoy día todo está lleno de papeleo, de que hay que hacer un decreto por cada cosa, un documento por todo. Pero además está la respuesta que uno tiene de la comunidad. La respuesta, por ejemplo, cómo hoy día hemos visto profesores agredidos por alumnos, hemos visto profesores agredidos por apoderados, hemos visto profesores agredidos por cuerpos directivos, hemos visto profesores agredidos por alcaldes. Entonces,
Es importante que en este espacio territorial, donde la educación siempre ha sido una herramienta de superación, de conquista de objetivos, de meta, de lograr cierto desarrollo humano, nos enfrentamos, claro, a un cuerpo docente vilipendiado por más de 50 años, ¿cierto? Donde ningún gobierno, desde el fin de la dictadura y esta pseudo-democracia, ha podido poner al centro la real importancia que tiene la labor docente. Entonces, hoy día, por ejemplo, el presidente Boric celebra y anuncia con bombo y platillo el pago de la deuda histórica. Y queríamos, porque como los minutos son escasos, queríamos preguntarte respecto a eso, Mónica, porque la deuda histórica, para quien no lo sabe o para quien no lo entiende mucho cuando se habla de deuda histórica, la deuda histórica acontece cuando los colegios públicos son pasados a las municipalidades, el reajuste salarial se les quita a esos profesores y se acumula, ¿cierto?, con los intereses y jamás se pagó. Eran cerca de 200.000 los afectados, entre ellos mis profesores, que cuando fui muchacho, estudiante, me imagino que los tuyos, Sí. Y hoy día son alrededor de 53.000 que se van a ver beneficiados. Es decir, estamos hablando de un tercio sobreviviente. Los otros 2/3, lamentablemente, murieron sin haber recibido el pago de la deuda histórica. Y la deuda histórica en promedio, según algunos estudios, según el propio Ministerio, según la Fundación Sol y otros estudios de análisis, la deuda histórica tendría que tener un valor aproximado por cada profesor de entre 70 y 80 millones de pesos. Y lo que se está devolviendo con bombo y platillos por parte de este gobierno, que no solo miente respecto al fin de las AFP, sino que también disfraza lo que para mí es un despojo. Y ¿cómo ves tú el tema como profesora? ¿Cómo ves tú el tema de lo que ha ocurrido con este, entre comillas, pago de la deuda histórica? Mira, primero, la deuda histórica le corresponde a todos los docentes que trabajaban para el Ministerio de Educación hasta el año 81, cuando se aplica la municipalización, y posteriormente los profesores de la Comuna de Santiago hasta el año 1986, que eran funcionarios del Estado. Cuando a cualquier trabajador en Chile, y no sé si será en el mundo, pero acá en Chile, si a un trabajador es despedido, se le paga la indemnización que corresponde, a pesar de que estuvimos en dictadura, igual se reconoce, hay una indemnización que se paga, vacaciones proporcionales y el reajuste. Pues bien, a los profesores cuando perdieron este trabajo con el Ministerio de Educación, habían algunos que llevaban muchos años, otros llevaban menos tiempo, pero a todos ellos había que indemnizarlo y no se les indemnizó. Solamente hay 2 comunas que indemnizaron en esa oportunidad. Ya una en ese periodo era como Barranca, es una parte de ella, y otra en el sur. El resto no indemnizó, a pesar de que estaba el dinero. Por lo tanto, desde el año 81 a la fecha, tenemos más de 40 años que ese dinero fue trabajándose y todo, y esos son los montos que tú señalas. Ahora, de acuerdo a lo que no hubo intención de ningún gobierno desde el año 90 a la fecha de pagar la deuda histórica. Y se convirtió en deuda histórica porque incluso hubo algunas demandas internacionales y hay juicios sancionados en los cuales se obliga a reconocer este derecho a los trabajadores. Hoy día, algunos colegas ven con alegría este pago que corresponde al 0,5% aproximadamente de lo que les corresponde, un 0,5%. ¿Ya? Y si no menos. Es una burla más, como tú bien dices, en realidad sistemáticamente se ha deteriorado la imagen del profesor públicamente y curiosamente, cada vez que se va a conmemorar, a celebrar el Día del Profesor, que entre paréntesis fue hecho por decreto, porque el Día del Profesor era el 11 de septiembre. Exacto. Era el 11 de septiembre, entonces luego la dictadura
pone el 16 de octubre. Si ustedes se dan cuenta y revisan un poquito en las redes, siempre, días antes, días después, sale un hecho brutal en el cual está involucrado un docente, que después normalmente sale absuelto absolutamente de todas las acusaciones, pero nadie lo dice. ¿Ya? Porque es una campaña sistemática aparte de despojarlo de sus bienes económicos, ya que es la remuneración justa por el trabajo, también deteriorar la imagen, porque el profesor durante muchos años era la persona de la sociedad con más alto reconocimiento del pueblo, y es aquel que le enseña a los niños a leer y a los chicos más grandes a reflexionar. Entonces, cuando dentro de los programas de estudio, los proyectos educativos dice queremos formar a un ciudadano crítico, la verdad es que no quieren a un ciudadano crítico, porque el ciudadano crítico es un ser pensante que va a criticar y va a buscar que la justicia impere por sobre todas las cosas. Por lo tanto, siento yo que ese es un motivo muy importante por el cual se ha destruido, no tan solo acá en Chile, y nos pudimos dar cuenta en la pandemia, porque habían seminarios internacionales que se realizaban, que este deterioro, esta destrucción de la imagen del profesor que levantó tanto a nuestro continente entero, ha sido deteriorado de manera expresa, de manera intencionada, para mantenernos como hoy día estamos. O sea, hoy día, afortunadamente los chicos son otra generación, pero tenemos a los adultos pensando que el vecino, porque tiene la piel más blanca, porque viene de un lugar donde tiene un tono distinto, se convierte en tu enemigo. Y eso no es así, ¿ya? Eso no es así. Nosotros, yo creo que hay que recordar que Rolando Alarcón, afortunadamente, tiene una canción hermosísima que dice, si somos americanos, somos hermanos, señores. Tenemos las mismas flores, las mismas manos, ¿ya? Si somos americanos, somos todos iguales. O sea, efectivamente, yo comparto contigo este afán de querer minar el rol del profesor. De hecho, la antigua Grecia, Sócrates, que buscaba la verdad y que fue acusado de subvertir a la juventud y obligado, o sea, condenado a beber la cicuta, versus los sofistas, que eran los que no le interesaba la verdad, pero sí engalanarse con frases bonitas y con semejanzas o con aproximaciones a la verdad, pero sin ser la verdad. Entonces hoy, y con esto vamos a ir cerrando, el profesor está en una trinchera donde nunca imaginábamos que íbamos a poder estar. El nivel de desconstrucción que hay en la construcción del pensamiento es abismante. Hoy día, de hecho, cuando se habla de infocracia, ¿cierto? Que es toda estas redes sociales, las noticias falsas, este gustito por hablar en inglés, que ahora le pusieron fake news, pero son noticias falsas, son mentiras que se tiran y que hace que la gente compre o comulgue con ruedas de carreta. Entonces, la educación, la pedagogía, tiene que encaminarse precisamente a ese viejo afán de Sócrates de buscar la verdad, no imponer verdades. La mejor medicina contra cualquier afán de adoctrinamiento tiene que ser el pensamiento crítico. Y para eso necesitamos profesores que tengan condiciones laborales en donde puedan desarrollarlo, que no estén apesumbrados porque tienen que llenar 150.000 informes, porque tienen que hacer 150.000 copias de esos 150.000 informes. Y además el reconocimiento a una carrera profesional en términos salariales, en términos de dignificación y junto con el pueblo de Chile terminar de una vez por todas por las AFP, que así como a la gran mayoría de hombres y mujeres trabajadores de este país, a los profesores también los conlleva a una vida precaria, de miseria y muy lejos de lo que era su vida laboral. Te dejo a ti, Mónica, las últimas palabras para ir cerrando. Gracias. Mira, el día lunes de la semana recién pasada, los diputados de la República tenían que votar la ley de titularidad que le hubiese dado una mayor tranquilidad a cientos de profesores que todos los fines de año tienen que estar pendientes si es que van a tener o no trabajo. ¿Ya? Y ellos tenían que votar. De los 150 señores diputados,
no fueron ni 50. Este fue un escándalo nacional, porque están o no están por entregar condiciones dignas, no tan solo a los trabajadores, en esta oportunidad a los profesores, pero no tan solo a los trabajadores profesores, sino que debiera de ser para todos. Esta estabilidad laboral tan necesaria para los profesores fue violentada con esta ausencia de los señores miserables. Fue horrible. El próximo lunes invitamos a todos los diputados a votar, ir a la Cámara a hacer su trabajo para que darle un poco más de estabilidad, seguridad a los docentes y puedan desarrollar un trabajo con mayor tranquilidad, armonía, seguridad y puedan efectivamente ayudar a contribuir a la formación de estas nuevas generaciones que tienen un gran desafío, porque el mundo está en una crisis brutal, ¿ya? Y lamentablemente nuestros niños son los que van a tener que reconstruir toda esta miseria a la que somos expuestas por las distintas guerras que hay y signos de ocupación de los estados imperialistas. Eso, muchas gracias por la invitación, un placer haber estado con usted, espero ser de ayuda. Eso. Muchas gracias a ti, Mónica, y como último mensaje, en las marchas que hemos hecho los profesores, siempre gritamos una consigna, que es que el profesor luchando también está educando. Nosotros llamamos a todos, a los papás, a las mamás, a los apoderados, a respetar la demanda de los profesores, a ponerse del lado de los profesores, a tratar de ser comunidad también al interior de los colegios, que las familias, los estudiantes, los profesores y los cuerpos directivos apunten y dirijan un mejor camino para la educación en Chile. Así que un gusto una vez más estar aquí en Señal 3 de la Victoria, agradecer, ¿cierto?, a las personas que están tras cámara haciendo posible que esta transmisión llegue a cada uno y a cada una de ustedes y los dejamos invitados para que dentro de 15 días en otro conversatorio con Seguridad Social. Un abrazo y que sea un muy buen tiempo por venir.